Señores claustrales, sentaos y cubríos. Ábrese la sesión. Tiene la palabra el ilustrísimo señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras para dar lectura en representación de la misma a la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Manuel Alvar López. Acuerdo de Junta Extraordinaria de Facultad de fecha 25 de enero de 1989. Punto sexto del orden del día. Propuesta de doctorado honoris causa presentada por el Departamento de Filología Española, Románica y Teoría de la Literatura a favor del profesor doctor don Manuel Alvar López. Leído por la señora decana el oficio de petición, remitido por el Departamento con propuesta a cargo de don Cristóbal Cuevas, la Junta, previa defensa por la profesora Carrasco en nombre del Departamento, acuerda solicitar el doctorado honoris causa a favor del profesor don Manuel Alvar. Tiene la palabra el ilustrísimo señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para dar lectura, en representación de la misma, a la propuesta de nombramiento como doctora honoris causa de la excelentísima señora Marjorie Grace Hutchinson. En reconocimiento a la importante tarea de difusión internacional del pensamiento económico español y de la llamada Escuela de Salamanca, en reconocimiento de los méritos contraídos en su labor de investigación, dando a conocer tanto las primeras formulaciones de la teoría cuantitativa del dinero como de la teoría de la paridad del poder adquisitivo, y en reconocimiento y atención a su estrecha y fructífera vinculación con Málaga y su universidad, la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, en sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 1988 y a petición del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico, Historia e Instituciones Económicas, acuerda por asentimiento elevar al claustro de la Universidad de Málaga la propuesta de nombramiento como doctora honoris causa de la excelentísima señora doña Marjorie Grace Hutchinson. El ilustrísimo señor secretario general leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se concede nombramientos de doctores honoris causa por la Universidad de Málaga al excelentísimo señor don Manuel Alvar López y a la excelentísima señora doña Marjorie Grace Hutchinson. En uso de la competencia que le otorga el artículo 18F del Decreto 173/1985 de 31 de julio por el que se publican los estatutos de la Universidad de Málaga, el claustro de esta universidad, en sesión celebrada el día 27 de abril de 1979, acordó el nombramiento de doctor honoris causa a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la excelentísima señora doña Marjorie Grace Hutchinson, baronesa de Slippenbach, y a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras del excelentísimo señor don Manuel Alvar López. Levantaos y descubríos. El secretario general, los decanos y doctores de las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Económicas y Empresariales se sirvan a acompañar a los recipiendarios que van a ser investidos doctores honoris causa.
Sentaos y cubríos. Se concede la palabra al doctor don Cristóbal Cuevas García para proceder a la lectura de la laudatio del doctorando. Excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores claustrales, señoras y señores. La colación del doctorado honoris causa es uno de los actos fundamentales con que una universidad distingue a personas de especial vinculación con sus actividades y de excepcional prestigio intelectual. Se trata, en efecto, de incluirlo en su claustro, confiriéndole la facultad de enseñar, doctor es el que enseña, las disciplinas en que es eminente. De ahí que los moralistas de antaño incluyeran el doctorado entre las dignidades que por la responsabilidad que comportan merecen una seria atención ética. Así decía Martín Azpilcueta en 1591 que la autoridad académica que da este grado a quien no tiene conocimientos suficientes peca. Y mucho más grave es el pecado del que lo recibe, non callem satis disciplinas assumendum gradum, no conociendo suficientemente las disciplinas para recibir este grado. Y es que nombrar doctor a un estudioso implica proclamar la profundidad de su ciencia y reconocer la autoridad para enseñarla al más alto nivel. Este título, que generalmente se otorga tras superar unas pruebas legalmente establecidas, puede también concederse en casos extraordinarios por motivo de honor. En este caso, el honor se constituye en causa final de la colación con la que se pretende honrar al elegido. Pero al mismo tiempo se le presenta como paradigma de ejemplaridad, proponiéndolo como dechado a los universitarios que deben emularlo. El doctor que ha recibido su grado como un honor, devuelve ese honor a la universidad, ofreciéndose en su calidad de científico ejemplar como punto de referencia al resto de los claustrales. De ese modo, los doctores honoris causa constituyen el patrimonio más preciado que intelectual y humanamente adornan a esta institución secular. Todas estas circunstancias concurren de modo eminente en el profesor don Manuel Alvar López, a quien la Universidad de Málaga incluye hoy, por motivo de honor, en el número de sus doctores. Su vinculación con nuestra ciudad viene de lejos. Pensemos que institucionalmente la Universidad de Granada le hizo director de nuestros cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros en 1951, hace nada menos que 40 años. Por otra parte, las actividades del curso superior de Filología, desarrolladas durante 26 años bajo su dirección, han llevado el nombre de nuestra ciudad a todos los ámbitos del hispanismo. Sus publicaciones hechas en Málaga o sobre temas malagueños, conferencias, cursos, fue presidente, por ejemplo, del V Congreso Internacional de Estudios Mediterráneos en 1973, presentación de libros, etc., son en nuestra ciudad habituales y aquí se le quiere y reconoce como maestro. Sirva de prueba su nombramiento como hijo adoptivo de Málaga, reconocimiento de un malagueñismo espiritual que no necesita de nuevos argumentos. Cualquier aficionado a la filología hispánica sabe que la labor investigadora del profesor Alvar es ingente. Una simple ojeada a la lista de sus trabajos basta para comprobar la anchura de su espectro científico. Este espectro está plasmado en más de 600 estudios. El profesor Alvar es un filólogo que ha sabido hermanar la seriedad de su labor con una honda sensibilidad ante el hecho lingüístico y literario. Científico con alma de poeta, sus investigaciones nacen de una atención sostenida que abunda en intuiciones geniales y en atisbos estéticos. Todo ello se plasma en una prosa acerada y funcional que embellece la expresión
sin mermar la exactitud del pensamiento. Si los trascendentales filosóficos son ciertos, él sabe unir, como las caras complementarias de un cristal de roca, la profundidad, la exactitud, la originalidad y la belleza. Así, desde que a sus 19 años publicó un manuscrito autógrafo de Tornamira, su labor investigadora se hace progresivamente más anchurosa en temas y más profunda en contenido. Cultiva con igual competencia las ramas de la lengua y de la literatura españolas. En cuanto a lo primero, el profesor Alvar es sin duda nuestro mejor dialectólogo y una de las autoridades mundiales en la materia. Creador de un método científico de encuesta y transcripción, ha estudiado en profundidad los dialectos andaluz, aragonés, canario, bable occidental, etc. Los que hemos disfrutado de su magisterio en las aulas universitarias sabemos cuánta pasión pone él en estas materias tan áridas para el profano. Como dice Antonio Quilis, él nos ha enseñado esa dialectología viva que solo se aprende en el barbecho, junto al pastor o con los aperos de labranza, viviendo con el informante la experiencia cotidiana de la existencia. Como rama de la dialectología, la geografía lingüística le debe trabajos definitivos, desde los análisis de comunidades lingüísticas reducidas, hablas de Magallón, el campo de Jaca o la Puebla de Don Fadrique, a estudios de toponimia pirenaica o alto aragonesa. Su trabajo en este campo culmina en publicaciones tan importantes como el Atlas Lingüístico Etnográfico de Andalucía, el de Aragón, Canarias o América. De este último ya ha salido la parte dedicada al Caribe. De esa manera, es hoy el máximo especialista en lo que alguien ha llamado lingüística espacial, habiendo fijado la extensión de área de fenómenos fónicos, gramaticales, léxicos, sintácticos, onomásticos y toponímicos decisivos, fijándolos cartográficamente, poniendo en evidencia la influencia de las comunicaciones en la extensión espacial de los rasgos dialectales y la función social del lenguaje. Autoridad internacional en temas gramaticales, el profesor Alvar ha estudiado la gramática desde perspectivas diacrónicas y sincrónicas. Sus investigaciones sobre fonética, morfosintaxis y léxico históricos gozan de universal reputación. En esas páginas de rigurosa investigación científica late su fe en el valor de las humanidades y el anhelo de transmitirlas en toda su belleza. La morfología, escribe en el prólogo a la morfología histórica del español, está entre tus manos, lector amigo, y quiera Dios que no sea para desencantos. Luego está el intrincado laberinto de la lexicografía, tan lleno de matices, tan plural en su unidad. El apasionante mundo de las palabras, sillares con que se construye el idioma. Desde su trabajo de 1951 sobre lexicografía medieval, El peaje de Jaca de 1437, las editoriales especializadas se disputan sus estudios sobre el tema. Estudios léxicos, léxico aragonés, léxico de Benasque, hasta el proyecto de diccionario académico para 1992. Manuel Alvar ha realizado con ejemplar pugnacidad el lema académico limpia, fija y da esplendor, y la lengua española ha contraído con él una deuda impagable. Estamos en 1992, año del descubrimiento de América, o del encuentro de dos culturas, o del desbordamiento del castellano. También en este campo su labor es clave, tanto en lo que respecta a las hablas precolombinas, arahuaco, yucateco, chibcha, etc., como a las peculiaridades del español transoceánico en obras como España y América cara a cara, Cuestionario preliminar al léxico del español en América, El español de España y el de América, o el léxico del mestizaje en Hispanoamérica. El profesor Alvar conoce en profundidad aquellas tierras, ama apasionadamente ese caudaloso río de cultura y posee una incomparable capacidad analítica de su realidad lingüístico-literaria. Él ha hecho ver el trauma de la conquista, los problemas derivados del mestizaje y el dolor de parto de la transculturación.
En su opinión, en aquellas tierras, el español adquirirá modalidades regionales dentro de la unidad, pero sin fragmentarla. Se trata ni más ni menos de crear, a través de la lengua, el sentido moderno de nación, de liberar a millones de seres que pertenecen a comunidades marginadas, de igualar en derechos y obligaciones a todas las gentes, sean cuales sean sus colores o sus mores. Difícilmente de la filología, convertida tantas veces por él en una bandera de libertad. También en el campo de la historia y crítica de la literatura destaca la labor filológica por él desarrollada. En la parcela del medievalismo admira su exhaustiva investigación sobre el libro de Apolonio, en que agota prácticamente el tema y que tardará mucho en verse siquiera parcialmente rebasada. Por otra parte, trabajos como los dedicados a los poemas hagiográficos suponen un enfoque novedoso que hoy conserva toda su vigencia. De la calidad de sus ediciones críticas, Cantares de Gesta, Poesía medieval, Romancero, tanto el viejo como el nuevo, el español o el sefardí, somos testigos cuantos nos dedicamos a esta difícil especialidad filológica. Realizo mi trabajo, escribe él mismo, declarando su metodología editorial en 1969, con sumo cuidado, y establezco una jerarquía de valores fijándome precisamente en el contenido estético. He puesto toda mi diligencia en facilitar la información más exacta y actual. Por eso he recurrido a las obras clásicas en nuestros estudios y al artículo más reciente. Compromiso, aceptación de cuanto es válido en la crítica de los viejos maestros, puesta al día y originalidad son cualidades constantes en estos trabajos. Su atención de historiador y crítico literario se extiende a todos los géneros y épocas: clásicos, cantos de boda judeo-españoles, villancicos dieciochescos, escritores románticos, costumbristas, literaturas dialectales, y con sensibilidad abierta a lo más vivo de nuestras letras, los modernos y contemporáneos, Galdós o Unamuno, Buero o Delibes. Y otra vez la atención a lo hispanoamericano como fraternidad de culturas, historiadores de Indias, Juan de Castellanos, Rubén Darío, Delmira Agustini y tantos otros. Especial gratitud debemos al profesor Alvar los andaluces. Su contribución al estudio de la compleja problemática de nuestra filología es sin duda decisiva. Recordemos de nuevo los 5 tomos del Atlas Lingüístico Etnográfico de Andalucía, monumento incomparable de saber con el que nuestra comunidad rivaliza con los enclaves lingüísticamente mejor estudiados del mundo. Es el único atlas lingüístico, por otra parte, que cuenta con una segunda edición que acaba de salir, espléndida, costeada por la Junta de Andalucía. Citemos también sus monografías sobre el dialecto de nuestra tierra, hablas meridionales, léxicos, dictiónimos, etc. Junto a ellos, los estudios literarios sobre villancicos malagueños, romances populares, guerras civiles de Granada, jácaras barrocas, costumbrismo meridional, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado o Luis Rosales. Parcela de una investigación que asume el andalucismo como categoría estética y humana, lejos de toda frivolidad pseudo-folclórica. A la vista de lo expuesto, nada tiene de extraño que el magisterio del profesor Alvar haya llegado, por usar una frase suya, hasta los confines donde el mundo pierde su figura. Digamos como síntesis mínima que en 1948, a los 25 años de edad, gana por oposición la cátedra de Historia de la Lengua Española en la Universidad de Granada. A partir de ahí, una larga cadena de cargos o títulos dados en atención a su saber y que casi siempre comportan responsabilidad y trabajo, honores sunt onera, los honores son cargas, recaen sobre su persona. Director del Departamento de Geografía Lingüística y Dialectología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, consejero de esa misma institución, secretario general de OFINES, comendador con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio, Gran Cruz de la misma orden, Premio Nacional de Literatura, Premio Ibn al-Jatib de Culturas Andaluzas,
Medalla de Oro de Andalucía. Miembro del Comité Internacional Permanente de Defensa de la Lengua Española. Miembro del Comité Ejecutivo del Atlas Lingüístico de Europa. Director del Instituto Nacional de Filología. Presidente de la Société de Linguistique Romane. Profesor de Filología Española de la Sorbona, París III. Catedrático de Lengua Española de la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Historia de la Lengua Española de la misma universidad. En 1973 se le nombra miembro de número de la Real Academia Española, de la que fue elegido director en 1988. En el ámbito internacional ha impartido docencia en las principales universidades del mundo, de Alemania, Austria, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos de América, todas las repúblicas suramericanas, China, Corea, Japón, países del Magreb, etc. Universidades como las de Valencia, Granada, Zaragoza, Salamanca, Sevilla, Valladolid, La Laguna, San Marcos de Lima, Burdeos, Pisa o Pontificia de Santo Domingo le han nombrado doctor honoris causa. Hoy, en la dorada madurez de su plenitud intelectual y humana, es reconocido como un científico excepcional por generaciones de filólogos, muchos de ellos alumnos directos suyos, entre los que tengo el honor de contarme yo mismo. Consciente de cuanto he expuesto, tuve el honor de proponer al Departamento de Filología Española de nuestra universidad, en escrito de 14 de septiembre de 1988, la iniciación de expediente para su nombramiento como doctor honoris causa, iniciativa tomada conjuntamente con el excelentísimo señor rector, don José María Martín Delgado. Aprobada esta propuesta por unanimidad, la Junta de Facultad le dio el visto bueno el 26 de enero de 1989. El 27 de abril del mismo año defendí ante el Pleno del Claustro este nombramiento que se aprobó reglamentariamente. Coronación de ese proceso es el acto que hoy celebramos. Con él, la Universidad de Málaga incorpora al número de sus doctores a un científico de prestigio universal. Verdadero humanista moderno, la obra del profesor Alvar se caracteriza por una lucidez científica de probada precisión, gran capacidad analítica, metodología moderna, inmensa erudición, creatividad, discernimiento y tino. Como guía de investigadores, él mismo lo ha dicho, exige, obligación del buen maestro, es discreto en el elogio, estímulo para mejorar el trabajo, y es parco en sus palabras, dignidad del varón ecuánime. Desde el punto de vista humano, él mismo se define como hombre de fuerte tenacidad. Prefiere en el varón la lealtad de los afectos y en la mujer la ternura. Le gusta en los ratos libres hablar con su esposa y con sus hijos. Valora entre todos los hechos históricos la unidad de España y la gesta americana. Detesta la hipocresía y cree que urge reformar nuestra conciencia nacional. A estas declaraciones íntimas, él mismo añade el amor por sus maestros y el respeto por el trabajo ajeno. En él encontramos, en fin, uno de los miembros más calificados de la Escuela Española de Filología, cuyos pilares fundamentales son, a su juicio, Milá y Fontanals, Menéndez y Pelayo y Menéndez Pidal. Trilogía, son sus palabras, de hombres de letras que vino a crear la mejor ciencia española. En el día de hoy, el profesor Alvar es fundamental eslabón de esa cadena. Él nos une con toda garantía a una tradición filológica de indiscutible solvencia. La mejor enseñanza que podemos sacar de esta escuela, decía él mismo en 1967, es que nació, vivió y luchó en momentos de apasionada crítica. En días que una diferencia científica se resolvía con un duelo, o que igual que hoy el genio de los eruditos se alimentaba de acíbar y vinagre. Sin embargo, continúa diciendo, esta escuela española, aun frente a los adversarios más obstinados, supo tener un profundísimo respeto hacia la obra de los demás. Sirvan estas palabras para completar la semblanza intelectual y humana de un científico que, al ser proclamado hoy doctor honoris causa por nuestra universidad,
se nos propone a todos como ejemplo en la docencia, la investigación y el talante universitario. Es decir, como maestro, en toda la amplitud y profundidad que esta palabra comporta. Muchas gracias. Levantaos. Se va a proceder a la solemne investidura de doctor honoris causa del excelentísimo señor don Manuel Alvar López. Por el claustro de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa de la misma. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada Cenegovia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza, que deben conservar vuestras manos, uno y otro, signo también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibir ahora, en nombre del claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar promesa de fidelidad. Politeor me maxima diligentia, fideatque honestate munere fructurum, quod disciplorum provetum universitatis honorem possin augere. Sentaos. Tiene la palabra el doctor honoris causa don Manuel Alvar López. Hablaré del español, que permite entendernos a cuantos poseemos este bien que es la lengua única. Hay multitud de variantes en cada región de nuestro mundo sin que la unidad se resquebraje. Esta teoría de relatividades no va de acuerdo con los voceros de la desintegración. Hace muchísimos años ya discutieron esas cosas don Rufino José Cuervo y don Juan Valera. Muchísimos años después ya no se puede plantear la tesis de la fragmentación porque asistimos a movimientos integradores. Que me valgan testimonios ajenos en los que me ampararé para seguir. Ángel Rosenblatt publicó un libro chico en el que cabe una gran lección, o muchas grandes lecciones, y allí, en el castellano de España y el castellano de América, deja unas afirmaciones que ha pensado muy bien. Hay que admitir no solo una unidad de lengua hispánica, sino una unidad sustancial de modos de ser,
el tesoro común de formas de vida pasadas que forman la inexorable estructura del hombre hispánico. Y me inclino a creer que esa unidad es mayor hoy que en 1810, cuando grandes porciones del continente vivían apartadas hasta de sus propias capitales. Pero 1962 no está tan lejos de nosotros, ni la sombra de don Ángel Rosenblatt deja de ampararnos. En marzo de 1990, Eugenio Coserio venía a decir lo mismo. El proceso de unificación y reunificación cultural e idiomática de los países hispánicos, proceso que se ha venido desarrollando con intensidad cada vez mayor en las últimas décadas, si no se intensifica, se hace cada vez más patente en esferas más amplias, con lo cual también el problema de la unidad del idioma se hace cada vez más actual. No es justo silenciar un gran nombre. Amado Alonso mostró tantas veces cómo se enfrentó con la cuestión, la unidad esencial. Resulta entonces que todo es mucho más fácil de lo que piensan los negros agoreros y mucho más difícil para entendederas que se empeñan en negar la luz. ¿Cuántas veces cada semana me preguntan lo mismo? ¿Qué diferencias hay entre el español de España y el de América? Y tengo que decir siempre lo mismo, menos que entre Cabuérniga y Algeciras. ¿Dónde se habla mejor? Y la respuesta vuelve a la relatividad, no en Bogotá ni en Valladolid. Desesperado mi interlocutor arroja su último tejo. ¿Por qué la academia no decide qué es lo mejor? Porque no hay ni mejor ni peor. Dudo que haya conseguido nada, pues 7 días después, y acaso el mismo encuestador, me volverá a decir lo mismo. Pero tenemos ya tela cortada para poder hablar. Decimos diferencias. ¿Cuáles? El seseo es andaluz y canario, el yeísmo de inmensas zonas peninsulares, mientras que la distinción de elle y ye es también de amplios dominios americanos. La neutralización del EIR se da desde La Rioja hasta Lanzarote. La asimilación del grupo TR es del Valle del Ebro. Ustedes por vosotros es canario y andaluz occidental. El marinerismo del español americano es también de nuestras islas. No hay un español de esta banda del mar y otro de la enfrentada, sino muchos españoles. El burgalés habla como el gaditano y el yucateco como el rioplatense. Pero este hecho geográfico tan fácilmente comprensible no está solo, porque el hombre culto de Bogotá se parecerá en su lengua más al hablante culto de Madrid que al analfabeto de Paipa. Y esto es lo que ocurre en todas partes, según probaron hace muchos años los autores del Atlas Italo-Suizo. Tomemos las cosas en su razón. No hay un español de España frente a otro español de América, sino que cada uno de esos dominios estaba vinculado a motivos geográficos, sí, pero también a otros sociales o históricos, y todo resultará enrevesado, de tal modo que un tinerfeño cuando habla se parece más a un puertorriqueño o a un venezolano que a un pastor del Pirineo. Y volvemos a estar en algo que los lingüistas sabemos muy bien. Hay un sistema abstracto al que llamamos lengua, en el que entramos todos, en el que todos estamos incluidos y en el que vemos un determinado ideal por más que no lo practiquemos. Pero hay otro sistema concreto y preciso que se realiza en cuanto damos virtualidad a la abstracción que es la lengua y al que llamamos habla. Aquí caben cuantas diferencias queramos, pero el desmigajamiento no se produce porque sobre esos infinitos sistemas de realización está ese otro unitario que impide la fragmentación, porque en él nos entendemos todos, español de Castilla y de Andalucía y del Caribe y del altiplano y de la sabana y de la pampa, sí, pero español de todos y para todos. Dando vueltas a motivos más o menos curiosos, pero que establecen ciertos usos dispares en el español, llegamos a una conclusión. La historia nos conformó, acercándonos o diferenciándonos, pero no separándonos tanto que los resultados sean que cada uno hable como le da la gana, sino que debe respetar unas normas que sean válidas en su comunidad y si las proyecta en las otras comunidades. Es entonces cuando nos damos cuenta de que hablamos la misma lengua por más que sean distintas sus variedades regionales, que la imposición para nada sirve, lo que vale es la convicción, y convicción no es claudicación, sino respeto a los demás, aceptación como bien común, lo que la mayoría usa. Claro que habrá hirsutos defensores del medalaganismo, con lo que es inútil contar. He pasado la vida tratando con gentes humildes de las dos bandas del mar, y en todas partes he encontrado muestras de respeto y de admiración, las mismas que yo dedicaba a mis interlocutores. Un día, el taxista mexicano que me llevaba al aeropuerto me pregunta: ¿de dónde es usted?
español, pues no habla golpeado. Otro, en una elegante dulcería de Bogotá, la muchachita de ojos deslumbradores: ¿es usted español? ¿Por qué habla tan sabroso? Subjetivismo, claro que sí, pero el subjetivismo mil veces reiterado se convierte en actitud colectiva y eso llamamos sociología. Las anécdotas nos han llevado a unas valoraciones lingüísticas. El hablar agresivo para unos, para otros es un hecho habitual y nada descortés. La cortesía es un acto de solidaridad social. ¿La entendemos todos del mismo modo? Hacía encuestas en el Cuzco y miraba a los ojos de mi interlocutor. Supe que no se debe mirar a los ojos de los interlocutores. Pero cuando era chico me decían: mira a los ojos. La mirada solo la rehuyen los traidores. A los campesinos mexicanos no se les debe preguntar directamente: ¿voy bien por aquí? Pues nunca negarán, y por atenta cortesía nos equivocarán los pasos. Sí, señor, porque no se atreven a decir no. Son todo modalidades del español que tienen que ver, y no poco, con el alma de cada uno. Imponer la norma ajena es un atropello, pero respetándola trabajamos por mil respetos y sin querer colaboramos por la unidad. Los mexicanos tienen una X que nos confunde a los demás hispanohablantes. Los mexicanos no han querido renunciar a su X. Pienso que debieran haberlo hecho, por lo menos para remediar a muchas ignorancias ajenas, pero han creído preferible mantener su X. Y yo, que siempre escribí México con J, no tengo empacho en poner México con X como acto de admiración a un gran pueblo, de devoción a mis cientos de alumnos mexicanos y como nostálgica evocación de mis tiempos de fidelidad. El marqués de Bradomín un día decidió irse a México porque México se escribe con X. Tal vez no haga falta tanto. Lo que en un sitio actúa, en otro no. Al trabajar de acuerdo, nos encontramos unidos y volvemos a plantearnos esas cuestiones que han quedado como un garabato de duda: la lengua, el habla y la posibilidad de establecer una norma única. Creo que en un consenso silencioso y democrático estamos todos de acuerdo en la lengua literaria, la que hace españoles a Vargas Llosa, García Márquez, Carpentier, Asturias, Azuela, Borges, Neruda. La que hace americanos a Valle Inclán, Unamuno, Salinas, Guillén, Los Alonso, Miguel Hernández. De acuerdo. Nada separa los argentinismos de Borges de los madrileñismos de Ramón. Las hablas populares plantean otras cuestiones, pero ¿dónde la incomprensión? He hecho cientos y cientos de encuestas desde las lindes septentrionales de Texas o de Nuevo México hasta pueblos donde se apunta la Tierra del Fuego, desde Puerto Rico a Guatemala, solo el más encariñado acercamiento. Diré generosidad sin límites, cuidadas cortesías, humor sobre la severidad del trabajo. ¿Es esto posible sin identidad lingüística? Rosenblatt exageraba para oscurecernos con sombras de incomprensión, pero tomaba aspectos marginales del habla que también son inciertos para quienes no crean esas modalidades ocasionales y restringidas. Olvidándose de ironías, habló de que todo el español de América procede de España y que todas las variantes campesinas tienen su propia dignidad. Está en lo cierto, y su pluma se llena de un temblor de emociones cuando dice: yo defiendo los fueros del habla familiar. Otros enarbolan la bandera de los derechos del hombre o de la mujer. Yo levanto mi pequeña banderita en favor del habla familiar. ¿Quién no? El habla familiar que usamos en los actos más íntimos y cordiales, aunque para otro tipo de comunicación recurramos a las hablas cultas. Durante muchísimos años hemos trabajado en el proyecto coordinado sobre el habla culta del mundo hispánico. La idea hoy tiene un generoso desarrollo y sus frutos abundan por doquier. Desde las reuniones de Bloomington y Madrid han pasado muchas cosas, tantas que podemos entrever qué es esa norma culta en la que todos estamos insertos. Y resulta que de esos estudios llevados a cabo en Madrid, en México, en San Juan de Puerto Rico, en Bogotá, en Caracas, en Lima, en Santiago de Chile, en Buenos Aires y en Sevilla o en Las Palmas, hemos aprendido cuánto nos une. Tenemos, pues, un mundo referencial que nos es válido para todos. Tenemos el modelo para alfabetizar a los indígenas de muchos países. Tenemos el canon que deben aprender los millones de extranjeros que hablan español. Se ha establecido la norma culta panhispánica, independiente de las normas nacionales, regionales o locales, lo más opuesto al fantasma de la escisión. Esos volúmenes publicados constituyen una biblioteca cuyo lema debiera ser sencillamente la unidad del español. Unidad que acepta la diversidad,
como Lorca era un español culto, por muy granadino que se presentara, o lo son Octavio Paz, Uslar Pietri o César Vallejo. Y lo que se obtiene en todas partes es una conciencia hispánica mantenida en el lento fluir de los días. Estos valores están reconocidos antes de su manifestación en un acto político y social. Es entonces mismo cuando se acepta su ventaja sobre cualquier otro modo de hablar. Tenemos un caso bien reciente. Puerto Rico ha decidido una determinada actitud lingüística. No se trata de un acto hostil contra nadie, sino de la afirmación de su ser como pueblo. De pronto, lo que no pasaba de ser una conciencia nacional se ha integrado en una realidad que responde a la expresión de la unidad en un conjunto de pueblos que le son solidarios y con los que es solidario. Pero esa solidaridad es además una actitud de su propia cohesión político-social y de identificación con una cultura histórica. No es que una parcela de nuestro mundo proclame lo que es, sino que el conjunto de pueblos unidos por la misma lengua manifiesta gallardamente la conciencia de su ser y lo dice en ese instrumento que es de todos y no como muestra de diferenciación. Puerto Rico es todos nosotros y todos nosotros somos Puerto Rico. Esta es la gran enseñanza de una decisión nueva. En 1979 hice en la isla 150 encuestas sobre actitudes lingüísticas. Entonces me dijeron toda una teoría de fidelidades y me la dijeron gentes que se sentían puertorriqueñas, no tránsfugas ni cobardes. Resulta dramático pensar en esos españoles que por ignorancia o por servilismo han adoptado la misma postura que los estadistas. Para ellos es error estar junto a los que en la isla defienden su hispanidad y error la concesión del premio Príncipe de Asturias. No se atreven a decirlo, pero no pueden ignorar que el rey de España quiso ser y fue y desvió su viaje para dar testimonio de su solidaridad. Los tales deberían no ignorar que el 30 de junio de 1965 los puertorriqueños ganaron en la Corte Suprema de Estados Unidos un elemental derecho humano, que se les reconociera como propiedad suya la lengua que hablan. Los tales deberían saber que en octubre de 1977 Puerto Rico rechazó un programa educacional porque estaba condicionado a que la enseñanza se hiciera en inglés. La tartufería ha querido hacernos temer que la solidaridad hispánica favorecería separatismos regionales, como si el separatismo necesitara de motivos. Era necesario ir asentando hitos que apoyan la unidad del español de España y del español de América. Somos nosotros, no los hispanoamericanos, quienes olvidamos las obligaciones suscritas y la mengua de dignidad. He trabajado en la selva amazónica en condiciones que no se han de contar porque tampoco fueron exclusivamente mía. Iba con dialectólogos colombianos, con mi mujer, con uno de mis hijos, todos sirviendo a nuestra lengua. Y allí huitotos, huinanes, boras, ticunas necesitaban el español para alongarse como hombres en plenitud. Prescindir de él era caminar hacia aislamientos empobrecedores. La unidad es imprescindible para la universalización, digamos, papiamento de Curazao, palenquero de San Basilio en la costa atlántica de Colombia, chabacano de Filipinas, chamorro de Guam. Seamos objetivos y fijémonos en lo que los demás han recorrido. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, García Márquez, Octavio Paz. Y añadamos nuestra nómina: Echegaray, Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexandre, Camino José Cela. A esto yo lo llamo universalidad. Pero he trabajado con las gentes más pobres de México, de Guatemala, de El Salvador, de Cuba, de Puerto Rico, de la República Dominicana, del Perú, de Colombia, de Ecuador, y nunca me tuvieron por extraño, ni aquellas criaturas tan diversas lo fueron para mí. Lo que nos hacía unos era la comunidad lingüística, aquello que era, claro que lo era, la sangre de nuestro espíritu, manifestada entre los indios, blancos, negros, mestizos, mulatos, zambos. La universalidad es pertenecer a una cultura expresada por la lengua y nacida por una visión del mundo, el haber hecho, como Roma en palabras de Rutilio Namaciano, unidad de gentes diversas. Al enfrentar esas dos variedades geográficas del español, nos damos cuenta que no hay sino una sola verdad. Lingüistas con sentido de la realidad han hablado de lenguas monocéntricas y lenguas policéntricas, pero si América perteneciera a esas realidades policéntricas, resultaría que su centro es Sevilla.
Para problemas de este tipo se ha acuñado el término de variedad dentro de la unidad. Más aún, defendiendo la institución del Día de la Raza, un gran lingüista de América dijo que lo que une y unifica a esta raza, no real, sino ideal, es la comunidad de cultura determinada de modo principal por la comunidad de idioma. Pero queda claro que la unidad actual es reflejo de otra unidad que arraiga ya en el siglo XVI, y por si faltara algo, se ha cubierto una inmensa laguna de ignorancia, y las Islas Canarias han sido un mundo que ha conformado sevillanamente a las modalidades americanas. Esto no se sabía hace 30 años, pero hoy es una realidad incuestionable. Sevilla es metrópoli, que vale tanto como integración lingüística, la más dilatada de toda nuestra historia, integración cultural, lo más opuesto a la fragmentación o a la destrucción. Lo que hoy es, fue también. Sin la historia, nada dirían esas realidades que he comentado. Contemplamos nuestro horizonte lingüístico y las cosas se nos manifiestan de un cierto modo, pero el cierto modo tiene un arraigo de 500 años y sabemos su filiación. Esto no significa ninguna preeminencia ni ninguna superioridad. Español del mexicano y del peruano y del chileno y del español, de todos unidos y concordes. Amado Alonso muchos años hace habló de 3 focos culturales, Madrid, México, Buenos Aires, que intervendrían en la nivelación de nuestra lengua. Es verdad, pero no toda la verdad. Casi medio siglo después vemos que las cosas han sido así, pero hay que añadir Guatemala, Colombia, Chile, por citar solo países que cuentan con reconocimientos oficiales y por ende fácilmente comprensibles. Es decir, la literatura no puede silenciarse en este proceso nivelador, y me permito añadir Cuba y Venezuela y Perú. ¿Acaso no estamos quedando cortos? La nivelación está en esa posibilidad de comunicación que consiguen los grandes escritores, no importa de dónde. La lengua se va nivelando en el quehacer de todos, en los libros, en los medios de comunicación, en los deportes, en las artes de la palabra y en el intercambio personal. Todo nos va llevando a la unión, porque todos nos necesitamos y, sin decirlo, todos resultamos solidarios. Nos encontramos en los albores de una era de intercambios increíbles. Si hoy las comunicaciones por satélite permiten estar en la presencia más inmediata de lo que está ocurriendo en las 2 bandas del Atlántico, si emisiones a América se siguen habitualmente en España, ¿qué ocurrirá de esos 10 años escasos que nos separan del siglo XXI? Y la corrección para mí no es imposición, sino cultura. Un mexicano culto, un argentino culto, están en el mismo nivel que un español culto, y recíprocamente, que el color local en nada afecta a la intelección del sistema, que nada hay más falso y repelente que ese español en conserva que nos sirven en el doblaje de películas, falto de la vida que le da el ser de algún sitio, inexpresivo porque no es de ninguna parte. He hablado alguna vez de una espléndida versión cinematográfica de La malquerida de Benavente. Aquellos tipos mexicanos desvirtuaban en nada lo que nació como tragedia rural de Castilla. Quitemos el sabor local, no me importa de dónde. Habrá muerto la obra de arte. Cuando hablo de defender la lengua en los medios de comunicación, no pretendo hacerla aséptica sino culta. Lo demás carece de importancia. Y quiero añadir que la comunicación significa desarrollo y democracia y posibilidades de mejora. No podemos ignorar que el porvenir de la lengua, de buena parte del porvenir de la lengua, está en esos millones de seres que han de hablarla, y somos nosotros quienes tendremos que suministrar los modelos idóneos para el aprendizaje, porque quienes enseñen deberán saber qué deben enseñar. Y este es uno de los fines que cumplirá el proyecto de la norma culta en las principales ciudades de España e Iberoamérica. Y esta es la base de tantos proyectos de alfabetización como se han difundido por nuestra América. Y aquí está otro problema fundamental que afecta a la lengua del Nuevo Mundo y que debemos tener muy en cuenta en esa búsqueda del año 2000. Porque alfabetización significó muchas veces ciudadanía. Quien no sabía leer y escribir era nacional, pero no ciudadano. Así las constituciones de nuestros pueblos fueron desgranando el rosario de la cronología, y en Costa Rica en 1927 y en Venezuela en 1949, para ejercer los derechos cívicos se exigía saber leer y escribir. Es un problema de cultura que no puede resolverse sino a través de la lengua. De ahí países como Costa Rica, cuyo orgullo es tener más maestros que soldados. Analfabetización tantas veces ha sido sinónimo de indigenismo y castellanización de integración nacional. Más aún, la lengua determinó la existencia de Panamá como Estado,
Pues al establecerse por vez primera las condiciones de ciudadanía, se consideró inmigración prohibida la de los inmigrantes que no hablaban español, y fueron panameños los hijos cuyos padres no fueran de esos llamados inmigrantes prohibidos. La lengua integró en la nación a gentes de hábitos muy distintos, religión, costumbre, psicología, pero que en ella manifestaban su sentimiento nacional. Muchos pueblos de América necesitan integrar a esos connacionales que no hablan la lengua común. Es necesario que pensemos en esas comunidades que aún no poseen el español, pero que necesitan de él para lograr su plenitud de hombres, como me explicaba aquel huitoto que me decía ser vaquiano mientras me acompañaba por la selva amazónica. Integración que se hace por la lengua y que nada tiene que ver con el matiz de la piel. Séame permitido recordar por emocionante y justo a aquel indio chapaneco que se consideraba mexicano porque, según él me decía, indios eran los de Bonampak, que vivían en la selva y no sabían español. He ido caminando por las muchas trochas que unas preguntas nos habían abierto y estamos ya en un final relativo. Sabemos qué fue el pasado y qué es el presente. La preocupación por la lengua de todos es lo que nos ha venido preocupando. Lo he dicho, de todos. También lo he escrito, sin preeminencias ni claudicaciones. Después de tanto pensar, llegamos a lo que cada vez podemos ver con más claridad. Conservar la lengua, mantenerla unida, enriquecerla, es quehacer de todos los que la hablamos en ambas orillas del Atlántico. En 1935, Amado Alonso publicó El problema de la lengua en América y escribió unas palabras con las que yo quisiera terminar mis consideraciones. En cuanto al futuro de nuestra lengua, el tipo cada vez más universalista de la civilización actual hace improbable el fraccionamiento. Pero si este ocurre algún día, no descarguemos nuestra responsabilidad en nada natural ni fatal. Será culpa de nuestra barbarie. Será que hemos dejado de formar parte del mundo civilizado. Muchas gracias. Se concede la palabra al doctor don Alfonso Pajuelo Gallego para proceder a la lectura de la laudatio de la doctoranda. Excelentísimo y magnífico señor rector, ilustrísimas autoridades, claustrales todos, señoras y señores. Es para mí un gran honor y una gran satisfacción poder representar al Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Málaga para pronunciar el laudatorio de Marjorie Gray Hutchinson, baronesa von Slippenbach, como nueva doctora honoris causa de nuestra universidad. Y debo decir también que es una gran alegría porque a pocas personas podemos concederle este honor tan merecidamente como a Marjorie, tanto por sus actividades investigadoras y académicas, cuanto por su calidad humana, que serán las dos facetas que pondremos de relieve en nuestro discurso. Como muestra que lo corrobora, hemos de destacar las numerosas adhesiones que en su momento recibimos apoyando la propuesta de nombramiento. En el extranjero cabe citar al Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, la profesora Karen Baum de la Universidad George Mason en Virginia y al profesor Lauren Moss, editor de la prestigiosa revista History of Political Economy. Entre quienes se han adherido en el ámbito académico nacional se encuentran los profesores Antonio Domínguez Ortiz, Gonzalo Ánez, Lucas Beltrán, Fabián Estapé, Ernest Lluch, Antonio Miguel Bernal y José Luis Avellán. La trayectoria académica e investigadora de la señora Hutchinson tiene como punto de partida más destacado la realización de sus estudios de licenciatura en el King's College y en el Warwick College, ambos de la Universidad de Londres, graduándose en Filología Española en el año 1938. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, comenzó sus actividades docentes en el Departamento de Español del King's College y en la London School of Economics, en donde inició en 1946 su trabajo de tesis doctoral sobre historia del pensamiento económico español, bajo la dirección de su maestro, el Premio Nobel de Economía, profesor Hayek.
Durante este periodo simultaneó su trabajo en la London School con su cargo de directora del Departamento de Español del Warwick College, en el que a iniciativa suya se creó el Premio Luis de León a la mejor traducción de textos españoles a lengua inglesa. En 1951 fijó su residencia en Málaga, donde ha venido desarrollando desde entonces toda su actividad científica e investigadora en el campo de la historia del pensamiento económico, manteniendo una estrecha vinculación con el profesor Hayek y numerosos especialistas de universidades españolas y extranjeras. Como resultado del magisterio del profesor Hayek y de su intensa labor investigadora, en 1952 y 1976 aparecieron sus dos obras fundamentales: The School of Salamanca, Readings in Spanish Monetary Theory, 1544-1605, publicado por Oxford University Press, y Early Economic Thought in Spain, 1177-1740, editada por Allen & Unwin en Inglaterra y por la Editorial Crítica en España. Estas dos investigaciones son las que le han dado prestigio y reconocimiento internacional por parte de los máximos especialistas internacionales en pensamiento económico. Hutchinson y Robbins en Inglaterra, Spengler y Moss en Estados Unidos, entre otras, las citan junto a Raymond de Robert como la mayor experta en el pensamiento económico escolástico. En relación con dichas obras, todos los especialistas destacan dos cuestiones esenciales. En primer lugar, la importancia de la investigación en sí misma, ya que permitió constatar que en el pensamiento español de aquella época ya existía una primera formulación claramente expuesta de la teoría cuantitativa del dinero y de la teoría de la paridad del poder adquisitivo. En segundo lugar, el hecho de que estos dos importantes resultados de la investigación realizada por la señora Hutchinson emergieron paralelamente con el estudio de los economistas de la Escuela de Salamanca, considerada por Hayek como la cuna de la ciencia económica, incluyendo autores que eran desconocidos o bien habían sido olvidados. A la postre, el resultado ha sido que las dos obras de Gray Hutchinson se han convertido en clásicos vivientes, siendo una cita obligada en todas las obras que traten del pensamiento económico en España entre los siglos XII y XVIII. Además de las investigaciones comentadas, otros trabajos han merecido también la atención de los especialistas. Los economistas españoles y la historia del análisis económico de Schumpeter, aproximación al pensamiento económico en Andalucía de Séneca a finales del siglo XVIII y el discurso acerca de la moneda de vellón de Pero de Valencia constituyen trabajos originales que han sido ampliamente difundidos. En próximas fechas, todas sus publicaciones aparecerán relacionadas en la History of Political Economy, la revista más prestigiosa sobre pensamiento económico, a petición del profesor Lawrence Moss, editor de dicha publicación. Como anticipé al inicio de estas palabras, la segunda faceta que deseamos destacar de Marjorie Gray Hutchinson es su vertiente humana y su vinculación con Málaga. Desde el año 1951 ha desarrollado una intensa actividad vinculada a nuestra provincia, dando continuas muestras de una personalidad que, además de brillar en el terreno intelectual, sorprende por su carácter sumamente altruista y desinteresado. En los años 50 y 60, época en la que predominaba un gran desamparo y miseria entre la población rural de Málaga, Marjorie, junto a su difunto marido, el barón von Slippenbach, estableció en su finca del Tiro de Pichón una capilla para el uso de la vecindad, que servía a sí mismo como colegio para niños que recibían en él educación primaria. En la finca de San Julián colaboró con su padre, el conocido filántropo Mr. Gray Hutchinson, en la creación de un nuevo colegio para los hijos de los labradores de la vecindad y también una clínica y un dispensario para asistir a las personas necesitadas de Churriana, contribuyendo a mantener estos centros con sus propios medios después de fallecer su padre en 1959. Destaca además su labor en pro de la comunidad británica residente en la Costa del Sol, especialmente en los años 50, cuando al carecer nuestra ciudad de consulado británico, se hizo cargo de la administración del cementerio inglés. Fruto de este periodo,
fue la publicación en inglés de un breve y documentado relato acerca de dicho cementerio y el nombramiento en 1974 como miembro de la Orden del Imperio Británico en reconocimiento a la labor realizada. Su interés por diversos aspectos de la vida cotidiana de la Málaga de aquella época dio origen a 2 libros no traducidos aún al castellano: Málaga Farm, Londres 1956, y Children of the Vega, Growing Up on a Farm in Spain, Exeter 1963, y un artículo resultado de la investigación sobre la primera cátedra de Economía Política establecida en Málaga en 1818 por la Cámara de Comercio. En reconocimiento a toda esta labor en pro de la sociedad malagueña, le fue concedida la Orden del Mérito Civil, concesión que fue avalada con el informe favorable del historiador don Ramón Carande. Finalmente, destacar que su estrecha vinculación con nuestra ciudad también se extiende, como es lógico, a la Universidad de Málaga. En el año 1979, con motivo de la reunión de la Sociedad Mont Pelerin en Madrid, en donde la señora Hutchinson pronunció una conferencia sobre la Escuela de Salamanca a solicitud del profesor Hayek, entró en contacto con los profesores Antonio Argandoña y Francisco Mochón, entonces miembros del Departamento de Teoría Económica de nuestra universidad, quienes realizaron la propuesta de su nombramiento como colaboradora honoraria del departamento, habiendo impartido desde entonces numerosas conferencias, la última de las cuales ha sido publicada por la revista de la Royal Society de Londres. Todavía hoy, Marjorie sigue dando muestras de su inagotable curiosidad intelectual, respondiendo a las solicitudes que recibe de distintas instituciones y universidades para continuar ampliando sus investigaciones. Posiblemente sea en los últimos años cuando los frutos de su labor le estén reportando un reconocimiento que había alcanzado con mucha anterioridad y al que ha querido contribuir la Universidad de Málaga con su nombramiento e investidura como doctora honoris causa. Para terminar, creo de justicia trasladar a la persona de Marjorie Gray Hutchinson lo que el historiador don Ramón Carande decía en su libro Galería de Raros acerca de la investigadora norteamericana Alicia Bach-Gould. Nunca ha renunciado a hacer bien las cosas, no ha perdido el tiempo, nunca ha conocido una hora de aburrimiento en su vida y siempre le ha parecido increíble que se buscasen maneras de matar tiempo en un mundo repleto de interés. Marjorie, solo me cabe añadir, en nombre de la comunidad universitaria, gracias por todo. Y a vosotros, compañeros claustrales, gracias por vuestro apoyo y por vuestra atención. Levantaos. Se va a proceder a la solemne investidura de doctora honoris causa de la excelentísima señora Marjorie Grace Hutchinson. Por el claustro de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrada doctora honoris causa de la misma. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza, que deben conservar vuestras manos, uno y otro, signos también de la distinción de vuestra categoría.
porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre del claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Invito a la nueva doctora honoris causa a prestar promesa de fidelidad. Reliquio me maxima diligentia, fide atque honestate munere functurum, codiscipulorum proventum, universitatis honorem possum augere. Sentaos. Tiene la palabra la doctora honoris causa, doña Marjorie Grace Hutchinson. Es solo con gran dificultad que encuentro palabras para expresar mi agradecimiento por el alto honor que se me concede hoy. ¿Cómo podía yo, cuando hace algunos años el profesor Antonio Argandoña me invitó a entrar en su departamento como colaboradora honoraria, imaginar que mi modesto trabajo iba a ser coronado con una alegría tan grande? La expresión de mi gratitud debe dirigirse en primer término a quienes me han considerado digna de recibir este espléndido regalo. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad. Un cordial y agradecido saludo a todos los colegas y amigos del Departamento de Teoría e Historia Económica que con tanta generosidad me han ayudado a desempeñar las funciones propias a tal nombramiento y que han sacrificado su tiempo y derramado sus energías para que se hiciera realidad esta solemne ceremonia que me deja a la vez confusa y feliz. Mi reconocimiento se extiende más especialmente al eminente economista, el profesor Alfonso Pajuelo, que acaba de expresarse con tanta benevolencia con respecto a mi trabajo. Gracias también a todos los que han tenido la amabilidad de asistir a mi investidura y más especialmente al profesor Fabián Estapé, ilustre economista e historiador, que ha venido expresamente de Barcelona para honrarnos con su presencia. No puedo dejar pasar esta ocasión sin evocar el nombre del maestro con quien inicié ya hace casi medio siglo mis estudios sobre historia del pensamiento económico español, centrándome fundamentalmente en el pensamiento escolástico de los siglos XVI y XVII, el profesor Friedrich von Hayek, ya mencionado por el profesor Pajuelo, que en aquellas fechas impartió un curso en la London School of Economics. Recuerdo también con profunda gratitud el nombre del célebre economista, el profesor Richard Sayers, quien, finalizada la estancia del profesor Hayek en Londres, se encargó de que mi primer trabajo, The School of Salamanca, fuera terminado y publicado. Soy la última en merecer este honor, pero la primera en saber apreciarlo. Mi satisfacción se funda en dos motivos principales. El primero, mi larga vinculación
a nuestra ciudad y segundo, el reconocimiento de un campo de estudios, la historia del pensamiento económico, no siempre muy apreciado, que implica la concesión de este doctorado. Por más de 60 años he tenido el privilegio de ser una residente de esta ciudad y de llegar a conocer su vida rural, industrial y cultural. Mi padre vino a vivir aquí en el año 1926, cuando adquirió una pequeña propiedad rústica cerca de Churiana, situada en la carretera, o más bien carril, que conducía a Algeciras. No había más tráfico que las carretas que iban y venían de la fábrica de azúcar, algunos carros cargados de frutos y hortalizas para la ciudad, muchos borricos y unos cuantos muy pocos automóviles que causaban admiración y curiosidad. Era un mundo pobre, tranquilo y profundamente conservador. Pasé los años de la Segunda Guerra Mundial en Londres. Al volver aquí, encontré que poco había cambiado en el mundo rural que había conocido. En 1951 me casé con otro residente de Málaga y durante los siguientes 30 años llevamos un cortijo situado en la carretera de Campanillas. Los trabajos del campo seguían sin mecanizarse. Se araba con yuntas, se trillaba con caballos o mulos, se ordeñaba a mano. Una vez por semana íbamos a la ciudad, conduciendo un cochecito de caballo que aparcábamos sin problemas delante del mercado de Atarranzas o en la misma calle Larios. También teníamos relaciones con el mundo industrial malagueño. Mi suegro, el barón Félix von Schlippenbach, era especialista en la refinería del plomo. Vino a Málaga en el año 1920 para construir y dirigir la fábrica de los guindos, que continuó llevando hasta su muerte en 1937, introduciendo métodos modernos, tanto tecnológicos como empresariales y sociales. Pero paso a un tema más apropiado a esta ocasión y a este lugar. Málaga no ha sufrido nunca de una ausencia de cultura. El arte ha florecido aquí en todas las épocas. ¿Cómo ha podido faltar en esta tierra de sol y de luz? La poesía malagueña se ha hecho famosa. La música, tanto la de la Málaga cantaora como la clásica, ha tenido sus devotos. ¿Cuántos memorables conciertos he escuchado en esta sala? De los filósofos, escritores e historiadores célebres, muchos han desarrollado aquí su labor. Y en el terreno de las ciencias naturales, Málaga ha tenido también hijos ilustres. Pero estas actividades se practicaban casi en aislamiento o en pequeñas sociedades que carecían del apoyo de una reconocida autoridad. La fundación de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en 1965 transformó esta situación, dotando a la juventud malagueña de la posibilidad de recibir aquí una educación universitaria y trayendo una cohesión nueva a todo nuestro ambiente cultural. El segundo motivo de la gran alegría que siento al recibir mi doctorado es que me atrevo a considerarlo como un tributo a la disciplina que a lo largo de muchos años he venido cultivando. A veces la historia del pensamiento económico ha sido considerado un poco como la Cenicienta
de las diversas subdisciplinas que constituyen la ciencia económica. Incluso hubo un momento entre las dos guerras mundiales cuando en todos los países parecía casi en vías de desaparición del programa de los estudios universitarios. Afortunadamente, este peligro ha pasado, pero todavía existe entre los economistas una cierta tendencia a creer que la historia de la teoría económica es un estudio poco rentable para el joven economista que quiere avanzar en su profesión. Creo, sin embargo, que esta postura antihistórica contraviene toda la experiencia humana. Todos los pueblos, desde los tiempos más remotos, han procurado cultivar su historia. Hasta las tribus más primitivas tienen sus historiadores, hombres sabios dotados de una memoria extraordinaria, que desde su primera juventud se dedican a aprender de sus mayores todos los hechos que constituyen el pasado de su pueblo y transmitirlos a su propia generación. Así, a falta de documentos escritos, procuran explicar y interpretar las pinturas rupestres, las piedras toscamente talladas y los demás vestigios legados por sus antepasados. Sería, por lo tanto, casi perverso de parte de la comunidad de los economistas si no nos deteníamos de vez en cuando para escuchar y acatar la voz de nuestros predecesores, así que se manda en esta venerable ceremonia. Creo además que ello es especialmente el caso en Andalucía, tierra en que la sucesión de pensadores, muchos de quienes se ocuparon de temas económicos, es acaso más larga y más brillante que ninguna otra región. Economistas romanos, árabes, judíos, escolásticos, mercantilistas ilustrados, librecambistas, proteccionistas, reformistas agrarios y otros, desfilan delante de nosotros, pidiendo nuestro recuerdo y nuestra comprensión. Yo quisiera ver en nuestra presencia aquí la prueba de que sabemos acudir a su llamada. Muchas gracias. Claustro universitario, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. La Universidad de Málaga, siguiendo su más solemne ceremonial, acaba de incorporar a su claustro a 2 nuevos doctores y cúmpleme a mí como rector darles la bienvenida en nombre de esta institución que les acoge. Marjorie Grace Atkinson y Manuel Alvar López han sido investidos doctores en cumplimiento de un acuerdo del claustro universitario y por razones de honor y de excelencia. Honor y excelencia que concurren en ellos de manera notoria y que sus correspondientes padrinos en el protocolo no han hecho más que resumir para nosotros en su laudacio. No hubiera sido necesario exponer siquiera un resumen de los merecimientos de ambos doctorandos, pero el protocolo así lo exige. El procedimiento obliga a que se justifiquen públicamente las causas de este honor que la Universidad concede, aunque fueran notorias, y así se ha hecho en este acto. Nuestra mejor tradición quiere que la Universidad distinga a quienes la han distinguido y se han distinguido a sí mismos por sus cualidades personales e intelectuales, por su trayectoria científica y cultural, por sus aportaciones al mundo del pensamiento y de las ideas, por su ejemplo y por su esfuerzo. Y esta distinción ha consistido a lo largo de nuestra historia en concederles el máximo grado académico que la Universidad puede otorgar, el grado de doctor, y hacerlo a iniciativa y por acuerdo de sus doctores. Este es el venerable propósito que ha llevado a la Universidad de Málaga
a investir como doctores a Marjorie Grace Atkinson y a Manuel Alvar López, honrarles y reconocer sus méritos. Sean, por tanto, bienvenidos al claustro de esta universidad y séanlo más allá de esta antigua liturgia, desde el cariño y el respeto general. Tened por cierto que esta universidad ha querido honraros y con ella os honra la institución universitaria toda, la que secularmente ha representado el mundo de las ideas, del pensamiento, del saber y de la cultura, y en cuyo ámbito se han generado la mejor energía y la mejor capacidad para el progreso de la sociedad. Somos una manifestación reciente de una institución universal que es única, y es ella, en su totalidad, la que os quiere reconocer, en justicia, vuestros merecimientos. Estoy seguro de que así lo entendéis y sabréis corresponder, como hasta ahora, con vuestra conducta. Pero también la universidad se honra con vosotros. Para la Universidad de Málaga es ya un motivo de orgullo contar entre sus doctores con personas como vosotros, de vuestro prestigio y reconocimiento en vuestros respectivos ámbitos del saber, de vuestra trayectoria personal y científica. Aumentáis notablemente el acervo cultural y la potencialidad inteligente de esta universidad, en cuyo nombre quiero agradeceros que hayáis aceptado este nombramiento y esta investidura, que hayáis aceptado integraros en este claustro de doctores, compartiendo nuestras inquietudes y nuestras obligaciones. Sois ejemplo y estímulo para generaciones de estudiosos que pueden ver en vosotros la recompensa espiritual, incluso la social y pública, del esfuerzo personal y de la dedicación al estudio, a la reflexión y a transmitir a otros el conocimiento y los hallazgos de la investigación científica. Y si ello siempre ha sido relevante, lo es especialmente en momentos como los actuales, en los que parece apreciarse una cierta desconsideración social por la tarea del magisterio, o al menos un cierto menosprecio por la función docente desde ámbitos apegados a otros valores más mundanos. Puede que sea solo un espejismo o una apariencia pasajera, pero a veces se tiene la impresión de que no se aprecia suficientemente la trascendencia del magisterio en una sociedad cada vez más necesitada de nuevos modelos de organización social y de valores de comportamiento individual y colectivo. Tal vez sea un fenómeno por fortuna más modesto. Tal vez la acelerada expansión del sistema educativo haya producido en estos tiempos un cierto deterioro de la enseñanza porque el sistema ha crecido más que el número de sus profesores. Si así fuera, la situación podría corregirse en poco tiempo, pero es necesario alertar sobre los peligros y dificultades actuales para no producir un daño irreparable y para evitar errores incomprensibles e inexplicables. No parece razonable que en situaciones como las actuales las universidades deban prescindir de muy ilustres maestros que todavía en su plenitud desarrollan una labor fundamental en la investigación y en la docencia, y solo por el hecho de que una disposición administrativa haya fijado groseramente una edad útil para enseñar, más allá de la cual parecen perderse las capacidades intelectuales. Aún en la conciencia de que la norma jurídica debe ser respetada en un Estado de Derecho, es evidente que no siempre es acertada y justa. Por más que se quiera, no puede reglamentarse el sentido común. Y todo indica que a veces algunas disposiciones son equivocadas y pueden causar grave daño si no se tiene la gallardía de reconocer los errores y enmendarlos a tiempo. Por eso, la universidad está reclamando que no se la prive de sus maestros por razones ajenas a la excelencia de su trabajo cotidiano, sino por motivos aparentes más propios de un pernicioso reglamentismo al que este país es tan proclive. Reivindicamos, por tanto, la dignidad del magisterio y la libertad de la universidad para ordenarlo según sus necesidades. Queremos acabar con el despilfarro y el menosprecio que significa apartar de sus funciones universitarias a quienes se mantienen en plenitud mientras se clama al tiempo por la falta de vocaciones docentes. Pero hoy es un día gozoso para nosotros. Hemos investido doctores a dos maestros del pensamiento económico y del pensamiento literario, maestros de quienes esperamos aprender todavía mucho. Por eso, honrada la universidad y honrados sus doctores, podemos dar por finalizado este solemne acto de investidura
entonando el Gaudeamus en señal de nuestro júbilo. De pie. Se levanta la sesión.